Bueno, y ya hemos llegado al último punto de la sesión y de la sesión 3 y del curso, ¿vale? La gestión del ORM. Bueno, hasta ahora hemos trabajado indirectamente con el ORM porque cada vez que creábamos una clase, esta heredaba de la clase que implementa el ORM y en consecuencia todas nuestras clases tenían una serie de métodos o implementaban una serie de métodos a través de herencia, pero nosotros no nos estábamos dando cuenta, ¿vale? Todos esos métodos son los de el ORM, que son los de creación del registro en la base de datos, o sea, mapear el objeto a la base de datos, o sea, crear el registro en la tabla correspondiente a los atributos del objeto. Lo típico es que nosotros tenemos un objeto memoria y ese, cuando le llevamos a la base de datos, hay que hacer una serie de inserts en una tabla o en varias para persistir ese objeto en la base de datos, ¿ok? Entonces todos los métodos correspondientes a ese mapeo objeto relacional, pues crear, insertar el objeto en la base de datos, hacer una actualización, un borrado, etcétera, ya el ORM nos lo da per se. Nosotros no tenemos que hacer nada. Y de hecho, cuando estamos haciendo cualquiera de estas operaciones en una ventana de la interfaz de usuario, aunque nosotros no nos estemos dando cuenta, el ORM está trabajando por debajo y está haciendo estas operaciones, ¿vale? Cada vez que creamos un registro en una ventana o lo borramos o lo actualizamos, el ORM está haciendo esa magia, que nosotros no la estamos viendo, pero está sucediendo por abajo. Bueno, ¿y cuáles son esos métodos? Pues bueno, hay muchos, hay unos cuantos, hay algunos. El primero que vamos a ver es el create, que lo que hace es crear el registro en la base de datos, ¿vale? Mapea el objeto a la base de datos por primera vez. El objeto no existe, ¿vale? Solamente existe en memoria, y lo que vamos a hacer es persistirlo a través de la base de datos. ¿Qué reciben estos métodos? Bueno, pues vemos aquí que recibe siempre un CR y un user, que estos no hay que hacer nada, esto siempre los tenemos en nuestro método, en nuestro código, ¿no? Y lo único que hacemos directamente es pasarlos tal cual, el CR y el user, ¿vale? Este es el puntero y el usuario de sesión, como pone aquí, el cursor, ¿no? Y el usuario de sesión. Lo más interesante suele ser, por un lado, el contexto, que nosotros no lo hemos utilizado, pero es bastante interesante, ¿vale? Ya veremos que nosotros tenemos usuario de sesión, pero tenemos una serie de parámetros o atributos de sesión en los que indicamos ciertas cosas, por ejemplo, el idioma que está cargado en sesión. Nosotros en los ejemplos no lo hemos utilizado, pero es interesante saber que existe y que se pueden manipular bastantes atributos de sesión. ¿Qué más? Los valores, que es quizá lo más interesante aquí. Los valores son todos los valores que vamos a pasarle al método para crear el registro en la base de datos. Típicamente van a ser los valores de las columnas que se necesitan para hacer el insert en la tabla. Aquí hay que tener en cuenta que si no le pasamos todos los valores que son obligatorios, el método va a fallar, ¿vale? Si el método crea el registro correctamente en la base de datos, nos va a devolver el ID del registro del objeto creado, ¿vale? Típicamente va a ser la clave primaria en la base de datos, ¿vale? Del registro en la base de datos. Luego tenemos un método que es el unlink, que lo que hace es borrar el registro en la base de datos. De nuevo aparece el CR, el cursor y el UID, ¿vale? El usuario. Y aquí lo que le pasamos son las claves, los IDs o la clave primaria a nivel de tabla de los registros que queremos borrar. Podemos pasarle un único registro o podemos pasarle varios. Si pasamos varios, los tenemos que pasar con una lista, ¿ok? Cuando se ejecute, lo que va a hacer es borrar todos los registros que le hemos indicado a través de las claves primarias. Nos va a devolver un verdadero si se ha borrado correctamente y algún tipo de excepción que habrá que tratarla en caso de que se produzca un error. Bueno, también tenemos un objeto que es el write, que nos sirve para actualizar los valores. De nuevo aparece el CR y el user. Los IDs, porque tenemos que indicar qué registros son los que pretendemos actualizar, y los vals son los nuevos valores que queremos para
para esos registros. Los valores no lo hemos indicado, pero bueno, aquí sí que lo vemos, que aquí lo dice, es un diccionario, ¿vale? Hay que tener en cuenta porque al final necesitamos, creo que en el caso del crate es igual, ¿vale? Igual, es un diccionario, porque necesitamos indicarle el nombre de la columna y el valor, o sea, clave-valor. Acordaos que un diccionario siempre es un clave-valor. La clave en este caso va a ser el nombre de la columna y el valor nuevo. Nuevo, hablo de nuevo porque estamos en el write, ¿vale? En una actualización. El nuevo valor para esa columna. Y bueno, tenemos el contexto, que es igual que en el caso del create, ¿vale? Devolverá un true si la actualización se ha hecho correctamente, y si no, devolverá una excepción que habrá que tratar, ¿vale? Y por último vemos el método browse, que lo que hace es hacer una select, básicamente. Lo que hacemos es recuperar los objetos que queremos de la base de datos, ¿vale? Al final, el mapeo objeto relacional lo hacemos en una dirección o en la opuesta. Entonces, en este caso lo que estamos haciendo es leer registros de la base de datos y cargarlos en objetos, en memoria, ¿ok? Bueno, pues estos son los métodos más utilizados, pero hay algunos más que están en la documentación. Ahora veremos un par de aclaraciones sobre el ORM, la documentación oficial y qué ha cambiado en Nodo 8, ¿vale? Pero estos son los 4 más importantes, pero hay algunos más que hacen algunas cosas un poco diferentes. Eso los podéis consultar en la documentación, ahora lo veremos. Y bueno, aquí lo que queríamos por último es plantear un ejercicio para ver que efectivamente, aunque nosotros no tratamos directamente con el ORM en los ejercicios que hemos hecho hasta ahora, sí lo podemos hacer, y de hecho lo vamos a tener que hacer si queremos. Para realizar algunas cosas no nos va a quedar más remedio que utilizar estos métodos, ¿ok? Entonces, el ejercicio consiste en lo siguiente. Si tal como hemos comentado es el ORM el que se encarga de todo el trabajo relacionado con la base de datos, ¿cómo podríamos simular un trigger? Bueno, primero hay que saber qué es un trigger. Si hemos trabajado con base de datos, creo que esto también lo hemos comentado en algún vídeo anterior, los triggers al final es código en la base de datos. En la base de datos tenemos pues las tablas, columnas, etcétera, pero luego a nivel de código de base de datos podemos tener funciones o procedimientos, y también podemos tener triggers. Nosotros hablábamos en la primera sesión que en Odoo o en OpenRP nosotros nunca creamos código a nivel de base de datos, porque el ORM es el que se encarga de hacer el mapeo objeto relacional, y lo único que hace a nivel de base de datos es crear las tablas con sus columnas, etcétera, y sus relaciones, ¿no? Pero no se crean, o sea, no hay nada de código a nivel de base de datos, no hay ni triggers, ni funciones, ni procedimientos almacenados, ni nada parecido. Todas esas cosas se tienen que hacer a nivel de código Python, del controlador, ¿ok? Entonces, si no podemos crear triggers en base de datos, bueno, al final no he aclarado lo que es un trigger. Un trigger es código que se dispara ante un evento que sea una inserción o un borrado o una actualización en un registro de la base de datos, de una tabla de la base de datos, ¿vale? Entonces, por ejemplo, después de o antes de que se inserte un nuevo cliente, quiero que se ejecute un código, ¿no? Se realice una acción. Eso sería un trigger. Entonces, eso normalmente o típicamente se puede hacer a nivel de base de datos y se conoce como trigger, ¿vale? Es un disparador. Pues lo que se pregunta aquí es cómo haríamos exactamente lo mismo, pero desde código, ¿no? Porque al final, como hemos comentado, nosotros no podemos crear código en la base de datos. Bueno, como siempre, dar pause aquí, hacer una pausa al vídeo, si queréis pensarlo un poco, porque lo siguiente que viene es la explicación. ¿Ok? Vayamos a los disparadores. Ya hemos visto que las clases heredan del ORM y implementan los métodos que implementa el ORM, el create, el browse, el write, el unlink, los que habíamos visto, y algunos más, ¿no? Entonces, también hemos visto que siempre lo que hacemos es extender los modelos a través de herencia y extender las vistas a través de herencia. Pues aquí no íbamos a ser menos. Si nosotros estamos heredando de una clase que implementa el ORM, nosotros podemos extender
esa clase a través de herencia, ¿vale? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, hasta ahora lo que hemos hecho es extenderla utilizando mecanismos internos que tiene el API de OpenRP y nos permite, pues bueno, añadir columnas, etcétera, ¿no? En este caso vamos a utilizar mecanismos típicos de herencia propia de Python. ¿Qué vamos a hacer? Pues si nosotros hemos hecho herencia de una clase en Python que era la del ORM y nuestra clase implementa por herencia esos métodos, nosotros podremos sobreescribir esos métodos, ¿vale? Si yo tengo mi clase, a ver, vamos a poner algunos de los ejemplos que teníamos de ejercicios anteriores. Pues si yo tenía la clase ResPartner, creo que este es uno de los anteriores, esta por ejemplo, tenía el partner y le había añadido la columna trade, nombre comercial y etcétera. Porque si esta clase está heredando de OSV y OSV.OSV es el ORM, quiere decir que mi clase curso partner a partir de ahora también tiene todos los métodos que tiene la clase OSV. Esto es herencia, no hay más. Si yo tengo ahora los métodos del ORM en mi clase, ¿qué cosa me impide poder sobreescribir esos métodos? Pues nada, ¿no? Porque es herencia. Entonces yo lo que puedo hacer es todos los métodos que están en la superclase, en la clase padre, los puedo sobreescribir en mi propia clase. Bueno, ¿por qué vamos a querer hacer esto? Pues justamente para simular un trigger. Porque si yo tengo una clase, un método de clase de la clase del ORM que es create y se comporta de una forma estándar, que lo que va a hacer es crearme el objeto en la base de datos, mapeármelo. Si yo, aparte de que haga eso, quiero que haga más cosas, lo que tengo que hacer es sobreescribir ese método, reimplementarlo y añadirle el código de las cosas adicionales que quiero que haga. ¿Ok? Y eso va a pasar para cualquier método del ORM, ¿vale? Cualquier función, cualquier método que implemente el ORM, yo podré sobreescribirlo y añadirle código. Vale, pues se planteaba un ejercicio que no sé si está aquí. Bueno, aquí es esto es lo que acabo de explicar, ¿vale? Lo que hacemos es reescribir el método, create en este caso, y aquí es donde vendría la nueva definición del método, ¿vale? Bueno, pues para ver que un ejemplo práctico de para qué podría servir esto, este ejemplo no es muy bueno porque ahora veremos que normalmente no se solucionaría de la forma que se explica aquí, no tiene mucho sentido hacerlo así, pero bueno, es para que veamos para qué podríamos utilizar los disparadores, ¿no? Cómo podemos simularlos a través de la reescritura o sobreescritura de métodos del ORM. Bueno, aquí se dice: diseña e implementa una nueva funcionalidad que nos permita saber el número de facturas que tiene cada cliente. El número debe aparecer en su ficha. Bueno, lo que se está diciendo aquí es que nosotros en la ficha de cliente deberemos tener un campo que sea como un contador y que nos indique, pues, este cliente tiene 10 facturas, o 5 facturas, o 200 facturas, ¿vale? ¿Cómo hacemos esto? Bueno, primero necesitamos ese campo en la tabla en la ventana de cliente. Esto no es nada nuevo, ya hemos visto cómo añadir un campo al objeto, ¿no? Al modelo. Luego cómo hacemos para que se vea en la vista al final, ¿no? Que se vea en la ventana. Esto ya lo hemos visto. Y al final tendríamos un nuevo campo que será de tipo entero en la ventana de cliente, ¿vale? Hasta aquí nada nuevo, estos ejercicios ya los hemos hecho. La segunda parte es la más interesante. ¿Cómo hago yo que cada vez que se crea una factura, ese campo se autoincremente? ¿Vale? Por lo que podemos hacer, por ejemplo, es que cada vez que se crea una factura en el modelo, que se sume 1, bueno, en teoría, en principio vamos a hacer un incremento solamente de 1 en 1, porque en este caso es el que tiene sentido, ¿no? Tendremos una factura, o 2, o 3, o 4. Cada vez que se guarde esa nueva factura en el modelo, ¿ok? Bueno, pues lo que podemos hacer es heredar el modelo de factura
¿vale? La clase que implementa el modelo de factura, sobreescribir el método create para que haga exactamente lo mismo que hace de forma estándar, pero aparte de eso, que en la clase que implementa la ventana de cliente, que el registro correspondiente al cliente de la factura, al campo el nuevo que hemos creado, que suma las facturas que tiene ese cliente, o que indica el número de facturas que tiene ese cliente, mejor dicho, se le sume 1. ¿Se ha entendido? Pues bueno, de nuevo, si queréis darle pausa aquí un segundo para pensarlo un poco, porque lo siguiente que voy a hacer es ver el código de la solución. A ver, porque he dicho que este ejercicio no tiene demasiado sentido, aunque para el ejemplo es muy bueno, ¿no? Pero no tiene mucho sentido porque normalmente nosotros el número de facturas que tiene un cliente las sacaríamos a través de informes y no necesitaríamos tener un campo adicional ni un proceso que nos vaya contando cada vez que se crea una factura cuántas facturas hay. Al final, en la base de datos tengo todas las facturas y yo puedo filtrar por un cliente y sacarlo en un informe, en un reporte. Entonces, no tiene mucho sentido, ¿no? Pero, bueno, como ejemplo nos sirve muy bien y vamos a ver cómo se solucionaría. Bueno, aquí tenemos, por un lado, bueno, como siempre tendríamos que haber buscado el modelo de cliente con el debug, ver cuál es el modelo de cliente para hacer herencia de la clase y extenderla, ¿vale? Que es lo que estamos haciendo aquí. La extendemos y le añadimos un nuevo campo que yo lo he llamado invoices quantity, o sea, cuántas facturas tiene, que es un entero. La etiqueta del campo va a ser invoices y en este caso tiene que ser de solo lectura porque lo vamos a modificar a través de un proceso, pero desde la interfaz de usuario no deberíamos poder manipular ese valor porque si no estaríamos desvirtuándolo, ¿ok? Este campo habrá que pintarlo en la vista, simplemente es añadirlo, ¿vale? Para que se pinte en algún lugar. De nuevo herencia, nada nuevo bajo el sol, esto ya lo hemos hecho varias veces. La parte interesante viene aquí. Tengo que saber el modelo de factura, cuál es, de nuevo, y utilizar herencia, ¿vale? Pero en este caso la herencia la estamos utilizando para reescribir el método create, ¿ok? Bueno, vamos a ver línea a línea, explicar un poco qué estamos haciendo aquí. Lo primero que estamos haciendo es llamar al método de la clase padre, ¿vale? Para que tenga el mismo comportamiento que teníamos hasta ahora. Dice, pues super, curso account invoice, bueno, esto simplemente es sintaxis de Python, pero vamos, está llamando al método, al mismo método, pero el de la clase padre, ¿vale? El create, pero del OSV, que es la clase padre. Lo llama exactamente igual, pasándole exactamente los mismos parámetros. Tal y como recibo el self aquí, lo paso por aquí. Tal y como recibo el CR por aquí, lo paso por aquí. El UID, el vals, el context. Con esto hemos conseguido, si solamente pusiéramos esto y no tuviéramos el resto de código, lo que no tendría mucho sentido porque estamos reescribiendo el método create indicándole que haga exactamente lo mismo que hace ya de por sí, ¿vale? Lo cual no tendría mucho sentido. Pero bueno, ya de entrada nos estamos asegurando que hace el comportamiento no va a cambiar. O sea, lo que tenía que hacer, que era mapear el nuevo objeto a la base de datos y persistirlo, lo va a seguir haciendo de la misma manera. Aquí me está devolviendo el ID del nuevo registro que se ha creado, ¿vale? Y es el que al final voy a devolver, ¿vale? Si yo estas líneas de aquí medio las quitara y dejara esta de aquí y esta de aquí, estoy reescribiendo el método para que siga haciendo exactamente lo mismo que ya hace de por sí, el método que estoy heredando de la clase padre, ¿vale? No tendría sentido, pero estas dos líneas, o sea, empieza a tener sentido en el momento que yo estoy añadiendo código, que son estas dos líneas de aquí, ¿vale? ¿Y qué hacen estas dos líneas adicionales? Por lo que pretendíamos hacer, ¿qué es? Por un lado, recupero el objeto factura que acabo de crear, ¿vale? Yo he creado la factura, aquí tengo la ID, pues bueno, pues yo puedo hacer un browse. Este método del ORM ya lo hemos visto. Bueno, esto que aparece aquí como shell pool get es porque tenemos un pool de conexiones, bla bla. Esto está en la documentación, tampoco me voy a poner mucho detalle. Necesitamos esta partecita de aquí del código, ¿vale? Para luego poder llamar al método browse.
¿Sobre qué objeto? Sobre la account invoice, ¿vale? Esta parte es la que he dicho bla bla porque está documentado y simplemente saber la sintaxis. No vamos a entrar ahora que si tenemos un pool y todo esto no lo veo interesante. Lo que sí es interesante saber es que estamos llamando al método browse, que ya lo habíamos visto en la explicación de los métodos del ORM. ¿Y qué le vamos a decir? Pues bueno, como tenemos aquí el ID de la factura que acabamos de crear, yo se la puedo pasar y aquí voy a tener el objeto de la factura, ¿vale? Entonces he creado la factura, esto ya lo hacía el método de por sí, y aquí lo que he hecho es la factura que se acaba de crear, la he recuperado y la tengo en un objeto, ¿vale? Mapeo objeto relacional, recupero de la base de datos a través del ORM con el método browse y lo tengo aquí en el objeto factura. Bueno, ¿y para qué quiero ese objeto factura? Porque yo necesito saber de la factura que se ha creado cuál es el tercero, el cliente, ¿vale? Y sobre ese objeto cliente lo que quiero hacer es el atributo que nosotros hayamos añadido, acordaros que era este de aquí, que era el invoice quantity, del valor que tenga, sumarle 1. Bueno, pues eso lo vuelvo a hacer con el self pool de nuevo para poder llamar al ORM, en este caso sobre el objeto respawner, y en esta ocasión lo que llamo es al método write, ¿vale? Para actualizar el valor. El CR y el UID de nuevo lo pasamos tal cual. Esto siempre, ya veremos que esto ha cambiado de hecho porque siempre se pasaba tal cual, porque son los valores de sesión, nunca en teoría van a cambiar y no tenía mucho sentido estar pasándolos, ya ahora lo veremos. ¿Sobre qué tercero estoy haciendo la actualización? Pues bueno, yo ya tenía el objeto factura tiene un objeto que es el tercero, que es el partner ID. Aquí tenemos que saber todos los atributos que tiene el modelo de factura, ¿vale? Para poder saber que el partner-id representa al objeto, al atributo de la clase invoice, account invoice, que representa al tercero de la factura. Y este atributo a su vez es un objeto, ¿vale? Y este objeto, que es el partner ID, tiene un nuevo atributo que es ID, es su ID. Entonces yo he estado viajando desde el objeto factura a un atributo suyo que es el partner ID, ¿vale? Pero resulta que este a su vez es otro objeto que es de tipo RESPartner y que tiene un atributo nuevo que es ID. De esta forma, desde la factura, como el ORM nos está mapeando todo, incluso las relaciones, ¿vale? O sea, las relaciones porque este atributo de la clase factura, de la clase account invoice, a su vez es otro objeto. Y por tanto, como esto es un objeto, yo también puedo ver sus atributos, ¿vale? Si este objeto a su vez tuviera un objeto que tuviera un atributo que fuera otro objeto, de nuevo yo podría, en vez de referenciar el ID, que es un entero, si tuviera aquí otro atributo que fuera un objeto, yo podría llamarlo y a su vez ponerle aquí un punto detrás y llamar a sus atributos, y así, ¿no? Podría ir siempre viajando objetos, un objeto que tiene atributos, uno de esos atributos es un objeto, ese objeto a su vez tiene atributos, si tuviera un atributo que fuera un objeto, punto el objeto, bla bla, o sea, podría ir viajando así, ¿no? Eso es muy típico en cualquier ORM. Si hay atributos que son un objeto, nosotros podemos seguir llamando a sus atributos, a sus métodos get para obtener sus atributos, y si alguno de esos atributos es un objeto, llamar a sus métodos get o a sus atributos, etc. Bueno, pues aquí lo que he hecho es, ya tenía el objeto factura, que era del modelo account invoice, tenía un atributo que era partner ID, que era un objeto del tipo del modelo RESPartner, que a su vez tenía un atributo que era ID, ¿vale? Al final, desde la factura he ido a su cliente y su cliente ha recuperado el ID. Acordaros que el método write necesitaba que le pasáramos el ID o IDs, varios, si fueran varios, de los objetos que pretendemos hacerle el update, la actualización, ¿vale? El siguiente parámetro, que es este diccionario de aquí, esto hasta aquí, es el diccionario clave-valor con los nuevos, con las columnas que vamos a actualizar y los nuevos valores. Como solamente vamos a actualizar una columna, que es el invoices quantity, que es la que hemos creado, ¿vale? La nueva columna que le habíamos añadido al objeto, al modelo RESPartner,
pues solamente hemos indicado esta clave. ¿Y qué valor va a tener? Pues bueno, va a tener el valor que ya tenía. ¿Cómo sabemos cuál era el valor que ya tenía? Pues de nuevo, yo desde invoice, desde el objeto invoice, desde la factura, me voy al tercero, y este objeto partner ID a su vez tiene un atributo que es invoice quantity. Aquí ya tengo el valor que ya tenía originalmente, y a ese le sumo 1 y se acabó. Como tercer parámetro recibía el contexto, que tal y como lo recibo por aquí lo paso y se acabó. ¿Cuál es el resultado de esto? Pues si nos vamos aquí a la aplicación, veis que aquí me está indicando que este cliente tiene ya una factura, y cada vez que yo en contabilidad facturas de cliente le cree una nueva factura a a cualquiera, ¿no? Pero AgroLate, que era el que teníamos como ejemplo, y esto lo guardo, aquí se ejecuta el ORM, y cuando ya ahora vuelvo a la ficha del tercero, me ha sumado otro y ya me aparece el 2, ¿vale? Pues bueno, esta es la forma que tenemos de simular disparadores típicos, triggers de la base de datos, de código en base de datos, a través de la implementación del ORM. Como veis, se puede utilizar para un montón de cosas, no solamente para ejemplos como el que he puesto, pero bueno, hay muchos casos de usos en el que nos puede servir este tipo de implementaciones o desarrollo. Bueno, pues aquí vamos a terminar el curso. Solo comentar una cosa que he dicho antes. En la versión 8 han simplificado bastante los métodos del ORM. Por ejemplo, el create, que está aquí. Mira, aquí hay un ejemplo. Ya no necesitamos pasarle el CR ni el UID, porque, bueno, el user, ¿no? Porque no tenía mucho sentido estar todo el día pasando esos valores, porque generalmente lo que estamos haciendo es recibirlos para volver a pasarlos, lo cual la mayoría de los casos no tenía sentido. Bueno, por no decir, ahora mismo ni siquiera se me ocurre ningún caso en el que pudiera tener sentido que por ejemplo, quisiéramos que un método no se le indique el usuario de sesión y se le indique otro usuario. Bueno, puede haber algún caso, pero generalmente no se debería hacer. Entonces, esos campos se han quitado y se ha simplificado. Veis que en todos los métodos generalmente se han simplificado bastante, ¿vale? Aún así, por compatibilidad, el prototipo de los métodos, tal y como estaban en versiones anteriores, siguen funcionando. O sea, si nosotros ponemos el código como lo tenemos aquí en versión 7, como veis, esto está cargado en nodo 8 y sí funciona, sigue funcionando, ¿vale? Bueno, ya comentamos algunas cosas más, por ejemplo, que las columns las columnas ya no se indican como como un diccionario dentro del atributo columns, sino que se indican como atributos propios de la clase. Bueno, cosas esas que ya comentamos. Pero bueno, si tenéis alguna duda, aquí está la documentación oficial de nodo 8 y os van a indicar, bueno, todas las cosas que han cambiado, ¿no? Y nada más, con esto finalizamos el curso. Espero que os haya gustado y que os haya sido de utilidad, y si tenéis cualquier comentario me lo podéis dejar en el blog, que está, bueno, en el blog, y concretamente en el artículo del blog en el que hablo, en el apunte del blog en el que anuncio el curso, ¿vale? Esta es la bitácora. Y nada más, gracias por haber atendido el curso, y si tenéis cualquier duda ya sabéis que me podéis hacer preguntas por correo electrónico, o si queréis, bueno, sabéis que tengo varias formas de contacto que están también en mi bitácora, así que, bueno, me escribís o me mandáis algún mensaje y yo intentaré contestaros. Y nada más, eso es todo. Muchas gracias por todo, estamos en contacto, hasta luego.